de vacaciones y estar todo el día escuchando todas estas ideas disruptivas, yo creo que vale la pena el aplauso, ¿verdad? Me pueden sentar, vamos a disfrutar. Mi tema es... ¿Verdad que se siente un alivio? Bueno, yo les voy a estar hablando en la tarde de hoy de la educación disruptiva. De Antonio, nuestro querido compañero Antonio Delgado, habló un poco sobre ese tema. Pero además de definir este concepto, voy a estar tratando de insertar la integración de Twitter en la sala de clase. Y esto no se limita solamente a un salón de clase tradicional, cuarto a sexto, elemental, intermedio, universidad, sino que a todo, donde podemos de una manera informal utilizar este tipo de herramientas. ¿Está bien? Para comenzar esta presentación, esta empresa la pueden bajar, tiene una licencia Creative Commons, donde ustedes, si quieren añadirle, quitarle información y presentarla donde ustedes deseen, lo pueden utilizar. ¿Está bien? Porque el conocimiento no es mío, el conocimiento es de todo el mundo. Pues bueno, ¿verdad? Para hacer una nota al cárcel, es bien difícil presentar un tema donde hay muchos gurús y donde hay muchos expertos en la web. Y me explico. Está un Juan Domingo, Dolor Rice, y otros más que van a ver aquí en esta presentación que me sirven a mí para yo capacitarme y presentarles a ustedes este tema de hoy. Pero bueno, a mí siempre me gusta, como profesor de historia que soy, de ciencias sociales, me encanta definir conceptos. Yo no sé, eso es algo que me encanta. Y me pongo a través de las redes, fíjense, no a través de un diccionario, y lo tengo, pero como siempre vivo conectado, y gracias a la magia del celular con internet, pues me pongo a buscar una definición más simple sobre este concepto, y cuando me percato, esta es una de las más que me fascina, ¿verdad? Disrupción es una ruptura brusca. Eso es disrupción. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué se debe, y en términos educativos, este tipo de disrupción? ¿Por qué hay una ruptura? Simple. El sistema actual, como está diseñado, está pasando por una crisis bien grande. Y lo vemos en las noticias, vemos como Grecia y España se están volviendo locos allá, su economía no encaja en este nuevo modelo económico, etc. ¿Verdad que sí? Hay una gran crisis. Y en la educación también. ¿Por qué se debe esto? Fíjense, cuando lo llevamos a una comparativa, es que el progreso tecnológico, el cambio tecnológico nos está llevando a nosotros a otras ligas, como se dice en la calle, como dicen los estudiantes. Eso es lo interesante. Y miren cómo el cambio social, el económico y el político se está quedando rezagado. Es bien interesante. Los expertos dicen que por eso es que el sistema actual está en esta gran crisis. Estamos en una crisis. Y es triste ver cómo muchas personas no la están aceptando. La tenemos en nuestra cara. Ahorita estaba hablando con la licenciada. Y es bien triste ver cómo en nuestro querido país el sistema, que ya no funciona, desgraciadamente, nos está dando síntomas y nos dice, hello, ¿qué está pasando? Nos dan en la cara y el sistema, si no despertamos, ¿qué nos está pasando? ¿Verdad? Tenemos que, yo creo que reflexionar en este campo y ver que cada uno de nosotros podemos aportar. ¿Está bien? Seguimos. Fíjense lo siguiente, en términos educativos, esa disrupción o ese cambio tecnológico que está arriba, mientras nosotros seguimos abajo, miren lo que está ocasionando. La Universidad de Plymouth, para el 2010, esto fue en el 2010, imagínense lo que está pasando hoy en día en la segunda década del siglo XXI, nos dice este estudio que la educación informal, esa que no se da dentro de un sistema, dentro de una sala de clases, es la que está en aumento. ¿Por qué se debe? Simple, porque con este tipo de tecnología que se está desarrollando hoy en día, nosotros aprendemos de una forma
diferente, de una forma más líquida. ¿Y qué es lo que está pasando? Que, fíjense, cuando uno está estudiando educación y nos dan duro con los viejos son los teóricos, ¿qué pasa? ¿Qué nos dicen? El profesor debe ser el facilitador, otros se creen que somos el centro del aprendizaje, pues no, se equivocan. El estudiante es el centro de ese proceso de aprendizaje. Y estamos educando a nuestros estudiantes ¿para qué? Para hacer futuros productos. Y ese futuro producto no encaja en este nuevo sistema. Una sociedad del conocimiento. Tenemos que reconocer que no vivimos en una sociedad industrial. Como yo les decía a unos colegas hace poco, las fábricas se fueron de Puerto Rico, no podemos traerlas otra vez. O sea, pregúntense para qué entonces nosotros estamos educando a los estudiantes, cuál es el propósito de educar a esta sociedad puertorriqueña en el siglo XXI. Es un cuestionamiento que tengo, ¿verdad?, bien personal. Tenemos que llevar entonces a estudiantes, gracias con estas tecnologías disruptivas, a que sea mismo el centro de su propio proceso de aprendizaje. Miren los estudios. Ya la sala de clase no es lo suficiente para él. Con la tecnología aprende un poquito más. El error está aquí en que seguimos todavía pensando, el sistema educativo está pensando en el dinero. ¿En cuánto dinero federal podemos traer a Puerto Rico para crear escuelas del siglo XXI? Donde esas escuelas del siglo XXI se están desarrollando para crear el mismo ser humano. Hay que me diga, por favor. Yo le estoy buscando la vuelta a las escuelas del siglo XXI y todavía no lo entiendo. Porque si no tenemos un proyecto de país, como cualquier causa, ¿verdad? Si nosotros nos contamos con un proyecto de país, ¿qué va a pasar con Puerto Rico de aquí a 25 años? ¿Qué va a pasar? Tenemos que romper con este paradigma. La educación no es un negocio rentable en la era digital en el siglo XXI. No es un negocio rentable. Tenemos que romper con esto. Pero bueno, me interesa mucho porque en la internet hay muchas personas que hablan de la educación disruptiva. Y este señor que está aquí, Curtis Johnson, fue entrevistado por Eduardo Bunsen. Él tiene un programa de televisión española, Telecinco, que es bien interesante. Yo, gracias a cada vez que sale el programa, lo sigo en Twitter y estoy conectado con este tipo de programación porque de esta manera informal, fuera de la sala de clases, yo estoy aprendiendo temas de ciencia, de psicología, de neuroeducación, de neuropsicología, de una manera más sencilla, desde mi casa, desde la computadora o en mi break en el trabajo. Fíjense qué interesante. Y miren lo que él, además de hablar, ¿verdad?, en ese programa que se llama Redes, que lo pueden buscar por internet y que insisto a que lo vean, él nos explica de dos cosas, de tanto que nos habla, a mí me llama la atención dos cosas en particular. En primer lugar nos dice que el conocimiento dentro de esa disrupción se da de una forma más ubicua. El conocimiento es ubicuo. ¿Por qué es ubicuo? Porque yo puedo aprenderlo a cualquier hora, en cualquier canal, en cualquier dispositivo, cuando yo quiera. Eso es interesante y el reto está en nosotros como docentes, como maestros, como sistema educativo. Podemos satisfacer o conectar al estudiantado o al educando aquí. Necesitamos, ¿verdad?, nosotros mismos capacitarnos. Ese es el gran reto. Y ahí estamos, y por eso estamos aquí hoy, en esta tarde. Además de que el conocimiento es ubicuo, él nos dice algo que es bien importante y es algo que yo estoy trabajando en lo personal, en el proyecto que trabajo. Como dijo Ginés, yo trabajo en la Universidad Sagrado Corazón, un proyecto de ciencias naturales, esto se llama STEM. Estamos tratando de retener estudiantes y que estudiantes se motiven a venir a estudiar ciencias. En este caso el Sagrado Corazón, y estamos vinculándonos con las escuelas públicas, privadas y los colegios católicos de Puerto Rico, así que les invito a que pasen por allí. Tienen que ser escuelas superiores. ¿Está bien? Pero bueno, esta es la fase. La fase 3.0 del aprendizaje, según este señor y según yo lo que estoy trabajando, debe estar dirigida en esto, en crear currículos. El currículo es la base, ¿verdad?, fundamental para desarrollar esos procesos del padre de enseñanza. Debe de estar dirigido en crear un currículo más orgánico,
un currículo que no obliga al estudiante, un currículo que se atempere al nivel de que está el estudiante. Fíjense, le voy a hacer un cuento largo corto. Yo tengo un primo y ya tiene 13 años y me encanta hablar con él. Él estudia en un colegio privado en Añasco. Entonces, cuando lo veo estudiando, yo lo veo frustrado, agotado, odia el proceso de estudiar. Y yo me siento con él y le explico, Ricardo, ¿qué te pasa? Y él me dice, ay chicos, ¿sabes qué? Estoy apestado de esto. Yo no sé para qué tengo que aprender ciencia. Si desde que estoy en la escuela me están enseñando lo mismo. Bien interesante lo que está diciendo el niño. Y no tan solo él, otros también. Bien interesante. Pues, ¿por qué entonces nosotros como docentes no le brindamos, ¿verdad?, un currículo orgánico que se atente a lo que el estudiante quiere hacer? Porque le interesa. Hoy en día los juegos electrónicos. ¿Por qué no podemos enseñar con juegos electrónicos? Yo he visto proyectos en Europa excelentes. Increíble que a través del juego el estudiante aprende a solucionar problemas, a tomar decisiones, a desarrollar competencias. No tan solo eso. La licenciada, a mí me encantó cuando ella empezó a ver con esta data. Hay algo que se llama Learning Analytics. Con todas estas tecnologías nosotros nos podemos convertir en personas de análisis, analizar qué está pasando, por qué la red de educadores puertorriqueños se está moviendo como se mueve. Eso sería un buen análisis para estudiarlo con este tipo de datos que nos proveen todos estos dispositivos. No tan solo eso, la fase 3.0 del aprendizaje debe estar dirigida en transformar una sociedad, ¿verdad? Debemos de transformar la sociedad en la cual vivimos. Y nuestro Puerto Rico, gente, y lo voy a repetir toda la tarde aquí porque esa es mi preocupación desde hace tiempo, necesita una gran transformación. Necesita que nosotros nos olvidemos de la Torre de Babel y empecemos a hablar en el lenguaje de nosotros. Eso es lo que necesitamos. ¿Está bien? Hay algo bien interesante que este señor, que lo sigo por Twitter también y se los recomiendo, casi todos ellos, los que voy a mencionar hoy y que nutren la información que les voy a presentar, están en Twitter. Menos este señor, porque de verdad él habla de educación disruptiva y yo no sé por qué no tiene un Twitter o tendrá un nickname que de verdad no sé de qué se trata, pero no lo conseguimos. Pero Ruber nos dice algo bien importante, que nosotros, tenemos que aceptar la innovación y la innovación está frente de nosotros. Hace poco hablaba, le decía a unos compañeros, que las cosas nosotros las tenemos en el rostro. Lo que sucede es que no miramos bien. Tenemos que aprender a mirar, tenemos que aprender a discernir. Todo está de frente y nos está dando en la cara, gente. ¿Está bien? Fíjense lo siguiente. Miren, este es un estudio que conseguí aquí le dice del New Research Center International American Life Project, una clase de periodismo, y nos dice, según la edad, cuál es el gadget, cuál es la tecnología que más se está utilizando según edad. Y yo me pregunto, ¿quiénes nos están educando o quiénes estamos educando? Más o menos aquí todavía hay personas de 57. Bueno, yo en la universidad, cuando estaba en la universidad, terminé una materia de San Germán, interamericana. A mí me daba clase una señora de 95 años. Y yo me miraba, de verdad, totalmente conductista. Totalmente conductista. Fíjense, yo creo que esto a nosotros nos da un indicador y nos dice por dónde va el camino. Esa parte que vemos de frente y que no miramos bien. Yo creo que, miren, esto es un buen indicador. Esto se da en Latinoamérica, pero si lo atemperamos a Puerto Rico, yo creo que no estamos muy lejos. La verdad es que la tecnología está avanzando. Nos toca a nosotros ahora atemperarnos. ¿Está bien? Yo creo que ustedes medio asustados. ¿Vamos bien? Bueno, seguimos entonces. Yo no tengo 10 minutos, ¿verdad? Bueno, esto nos habla este señor y yo lo sustento, ¿verdad? Con aceptar la innovación en la educación disruptiva con Ruber, porque de verdad es una persona que puede buscar en un blog bien lindo, bien interesante y cada rato se pasa publicando cosas interesantes
para decirle más, este señor que está aquí, Ruger, él es uno de los que dice que la escuela debería desaparecer. La escuela debería dejar de existir porque la tecnología está tan avanzada que ya las personas pueden aprender lo que ellos quieran, cuando ellos quieran, y lo que desean. ¿Para qué tener un título que solo cuestiona? Es interesante. Bueno, miren todo lo que nos llega, ¿verdad? Lo que ha marcado esa disrupción gracias a la tecnología. Y fíjense, la disrupción en tecnología o las tecnologías disruptivas, muchas veces creemos que eso es de hoy, ¿no? Sí, cuando salió la imprenta, cuando Denis Diderot inventó la enciclopedia, es más, hasta Sócrates, que estaba en contra de la escritura en sus inicios, ya ahí se estaba hablando de disrupción. ¿Por qué? Porque eran métodos o tecnologías que rompían con el método tradicional de hacer las cosas, de difundir el conocimiento. Bien interesante, ¿verdad? Hoy en día, como estamos en el siglo XXI, que yo no voy a hablarles a ustedes de la imprenta, ni de la máquina de vapor, ni de nada de eso. ¿Por qué? Porque eso fue el pasado y le debemos, ¿verdad? A ese. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Para sintetizar la idea, es que la tecnología es la interfase para la evolución del ser humano y para desarrollar el conocimiento. Y estamos en esa parte, ¿verdad? Fíjense, hoy en día tenemos celulares inteligentes, ¿verdad que sí? Ya el celular es una computadora. ¿Qué le falta al celular? Que me bañe. Es lo único que le falta, que se dispara y que me dé alimento. ¿Verdad que sí? Tenemos los iPods, las tablets, todo el dispositivo, ¿verdad? Todos los dispositivos, cómo se han desarrollado y cada vez se desarrollan más. Pero, a mí me gusta, yo soy futurista como Alvin Goldberg, y yo les voy a presentar a ustedes, si el video se llega a ver, ¿verdad? Porque la tecnología falla de vez en cuando, hacia dónde se dirige la tecnología disruptiva. Y yo creo que el ejercicio sería, luego del video, para que ustedes se lo lleven, o podemos compartir las lecciones por la página de UKPR, es qué nosotros vamos a hacer. ¿Está bien? Vamos a ver esto, está bien interesante. No sé si tiene audio, tiene música, no sé si se escucha. Son cosas que ya se están trabajando. Microsoft lo está trabajando. Y esto es una compañía que se llama Glass, que lo está trabajando. Todo esto. O sea que el futuro es que está enfrente de nosotros, lo estamos observando, todos los días lo vemos. Analicen el tipo de tecnología que tienen en sus manos para que vean cómo nos están preparando. Miren esa escuela.
aumentada. Ya se está trabajando con la realidad aumentada. Ahí todo el mundo aprende. ¿Qué les pareció? Esa es la tecnología lingüística del futuro. Un futuro muy cercano porque ya todas estas cosas se están trabajando. Ya hay prototipos de todo esto. Bien interesante. Bien interesante. Y yo me pregunto, cuando yo vi este video, me preguntaba yo, ¿para qué enseñamos entonces a nuestros estudiantes? ¿Para qué ellos van a salir aquí en Puerto Rico? El estudiante va a tener un cuarto año. Para ir a la universidad a estudiar una carrera. ¿Y qué? Si en Puerto Rico deja ese enfoque, ese enfoque industrializado que ya nos enseñó y aprendimos de, y nos dirigimos a una sociedad de conocimiento, en las escuelas, en las universidades, estaríamos preparando a personas que creen en estas cosas y nosotros entonces no tenemos que estar comprando la compañía extranjera, sino que lo podemos producir aquí porque nosotros los puertorriqueños tenemos el potencial para hacerlo. Bien interesante, ¿verdad? Y un gran punto de partida para continuar, ¿verdad? Sería entonces, y este ejercicio se lo dejo a cada uno de ustedes, es preguntarle a sus estudiantes cómo ven la educación. Se van a sorprender. Yo en la universidad lo hago todos los días. Y todos los días trabajo con un grupo de estudiantes del Departamento de Ciencias Naturales, hay matemáticos, programadores, tecnología web, biología, biotecnología, todo eso. Y nos sentamos a dialogar cuál sería la mejor forma de hacer educación en el Puerto Rico actual. Y las cosas que me dicen son una maravilla. Son una maravilla. Yo creo que ese es el punto de partida. Y Twitter es una gran herramienta para gestar este tipo de comunicación. La nueva cara de la discusión se revela. Hay que ver las noticias todos los días. Esa es la cara de la discusión y me motiva y me anima y hasta me da sentimiento cuando yo veo cuando estudiantes de otros países, en vez de estar protestando por cosas insignificantes, protestan por elevar el nivel de educación de su país, protestan por una educación gratuita, protestan para mejorar. Eso es digno de ver. Es tanto Twitter una herramienta que se utilizó para gestar las revoluciones árabes. Aquí en Puerto Rico pues Telenoticias, ni Univisión, ni Guapa Televisión, ni ninguna de las emisoras de radio dicen estas cosas. Yo me enteré y seguí todas estas cosas a través de Twitter y Facebook. Es más, yo hice la prueba. Están tan atrás, tan atrasados, que daban las noticias una semana después. Una semana después, o 3 días o 4 días, cuando ya el lunes habían tumbado el país completo y habían creado ya unas elecciones democráticas. Fíjense cómo estamos. Es interesante. Fija el lucro en la educación. Son cosas dignas de ver. ¿Está bien? Y hace poco, también por Twitter, con unos compañeros de diferentes países, estábamos charlando y compartiendo. Esto para que ustedes vean, les estoy dando un ejemplo de lo que es la educación disruptiva, informal y hasta formal. Miren las conclusiones que llegamos, ¿verdad? En esta discusión sobre cómo concebir la educación del siglo XXI. Y llegamos a esto. La educación no es capaz de motivar intrínsecamente y extrínsecamente al educando, al estudiante,
estamos fallando en algo. Y yo creo que el fallo está en el modelo. El modelo no funciona, necesitamos elevarlo. Bien interesante. Dolores Ray escribió este libro, Socionomía, se lo recomiendo, un libro que es muy costoso y que el primer capítulo lo bajo gratis en internet, y yo lo pude leer. Es bien interesante. Estos postulados que ella presenta son muy interesantes sobre la sociedad, ¿verdad? Sobre la nueva revolución social. Nos dice, ¿verdad?, que la educación es una religión mundial. Fíjense cómo ella lo compara. Y lo interesante de todo esto es como un análisis crítico y una crítica constructiva, ¿verdad?, de cómo ella concibe la educación. Ella dice que para amplificarla y para elevar su potencial evangelizador, en este caso, que es enseñar, educar, instruir, el factor tecnológico es fundamental para lograr estas cosas. La pueden seguir por Twitter y por su caparazón. Estas personas que les estoy presentando son expertos en este tema y que me ayudan a mí a traer información a ustedes. Les recomiendo ir haciendo búsqueda también por la red. Google es el mejor buscador de información. Encontré este libro que es bien interesante y nos explica cómo, ¿verdad?, esa forma de estandarización de la educación es una que afecta a los estudiantes y afecta a la educación per se. ¿Para qué estudiar 4 años? ¿Para qué estudiar ciencia, matemática, español, estudios sociales, 12 años de tu vida? ¿Para pasar qué? ¿Para qué lo queremos? Yo creo que debemos romper con todo lo tradicional y debemos de hacer una revolución educativa verdadera y adentrarnos en todo esto y romperlo. ¿Para qué tener una licencia? Sí, es importante. Eso es importante tenerlo en la vida, pero no como estamos hoy en día. Es un desenfoque total. ¿Verdad? Le recomiendo el libro. Y entonces, esta maestra de arte, que es española, María Caso, de la Universidad Complutense de Madrid, que de hecho, fíjense cómo en Twitter, también disruptivo. María, estás por aquí, ¿verdad? Yo le presenté a través de Twitter, te llegó el Twitter, ¿verdad?, a María Caso, a la maestra de arte, porque me encanta cómo ella está trabajando el arte en España de una manera disruptiva y ha creado un concepto que se llama revolución. Hay que romper todo el paradigma para adentrarnos a los nuevos. Bien interesante. Y ella nos propone 5 cosas bien interesantes que yo, como abogado del diablo, dije, wow, esto es interesante porque el conocimiento de ella con el mío yo lo puedo combinar. Y entonces, ¿cómo podemos integrar Twitter en la educación? Partiendo de estos 5 postulados de esta profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Bien interesante. Y ella nos dice varias cosas. Que la educación disruptiva, y yo lo pongo en Twitter, lo podemos para qué, para desarrollar poder, para romper el tiempo y el espacio, para que el aprendizaje sea invisible, para desarrollar información y sobre todo lo importante, desarrollar los conocimientos que es tan necesario en esta era. ¿Está bien? En primer lugar, ¿cómo podemos utilizar Twitter en la educación para desarrollar el poder? Lo primero que tenemos es que romper con el paradigma de que el profesor o el maestro o el educador es el centro del aprendizaje. Como le dije al principio, el estudiante es el centro y es dueño de su proceso de aprender. Nosotros estamos ahí de guía. El diseño inclusional me ha enseñado a mí que nosotros somos le damos el coaching al estudiante. Estamos ahí para motivar, para guiarlo por el camino. Bien interesante. Twitter ha ayudado a democratizar países. Es un agente de gran poder. Ese poder hay que dárselo al estudiante y nosotros estar aquí observando su proceso. Es bien lindo lo que sucede. Yo me pregunto muchas veces qué ha pasado con la educación que nos adentra en Twitter. Miren esto, es interesante. Las compañías, muchas compañías se han movido a las redes sociales. Fíjense, Facebook es la más utilizada. Facebook es un boom, Facebook es un fenómeno y se va a mantener por un buen tiempo. Los blogs, Twitter y LinkedIn. Fíjense esto es interesante, le da poder, le da empoderamiento, porque ellos a través de analizar esa analítica, esa base de datos, cada vez que tú pasas por una página, eso se registra y eso a ti te da un standing, un posicionamiento.
Bien interesante, ¿verdad? Nos da poder, nos da también invisibilidad. ¿Por qué? Les voy a dar este ejemplo. Leyendo ese artículo, que se los recomiendo, lo conseguí por Script, la educación invisible. Para hacer el cuento largo corto, en otras conferencias yo he hablado del aprendizaje invisible que es estado por estas dos personas, John Morales y Cristóbal Cobo. Me encantan luego que vengan a Puerto Rico. Y cada rato converso con ellos por Twitter, porque ya hemos creado un vínculo. Que yo sé, tengo fe de que los vamos a traer aquí algún día pronto y les vamos a dar la noticia. Ellos hablan de que nosotros aprendemos de una manera invisible. Fíjense en esto. En este artículo, un estudiante se le olvidó hacer la asignación de matemáticas. Por su Twitter, escribió a la comunidad twittera: se me olvidó la asignación, compañero. ¿Se acuerdan de los ejercicios? ¿Me los pueden enviar? Sí. Se los envían por Twitter. Ay, no sé cómo, se me olvidó cómo solucionar el problema que me dio el profesor. No te preocupes, la comunidad de Twitter se lo va a dar. El estudiante, cuando entra a la clase, ya tiene la asignación en la mano. O sea que vieron que se da desde un contexto invisible. Es bien interesante. Les exhorto a que busquen información de ellos y tienen su Twitter. Es grande lo que están haciendo. Tienen un libro que se llama Aprendizaje Invisible, que es gratuito y lo pueden bajar por la web. Y van a aprender un montón. A mí me cambió la vida. El tiempo y el espacio en Twitter lo rompe también. Bien interesante. Y quiero compartir, yo no vine hoy a compartir herramientas, de verdad. Pero hay una que me ha cambiado la vida y que me gusta. Y es esta. Esto es una herramienta que se utiliza para crear cursos. Curso de arte, curso de matemáticas. Sabemos que hay estudiantes que no se atreven a pararse en la pizarra. Sabemos que hay estudiantes que no se atreven a hablar, no se atreven a comunicarse, ¿verdad? Pero cuando ustedes hablan con ellos a través de las redes, sí se comunican bien y sí saben fluir con sus ideas. Esta herramienta nos permite a nosotros crear cursos fuera, se llama Course. Es excelente. Yo en lo personal ahora mismo estoy creando algo para la propuesta para utilizar esta herramienta y es exquisita. Quiero compartirla con ustedes. Porque ustedes crean sus propios cursos con su codificación y pueden compartir materiales, videos, comunicación, pueden hacer un montón de cosas utilizando esta herramienta. Se sincroniza no tan solo con Twitter, también se sincroniza con Facebook, pero el formato y la dinámica de la herramienta es bien similar a Twitter. Es bien interesante. Les exhorto a que se atrevan a crear con ella para que vean que sus estudiantes, quiero decir, ¿verdad? Lo que van a recibir de sus estudiantes es una maravilla. Se van a atrever a comunicarse. Twitter tiene un universo, ahí sí tienen todas las gamas de herramientas y de plataformas y aplicaciones que lanza Twitter. La presentación yo se la envío a Gmail y va a estar en la página de Red de Educadores. Ustedes la entran y empiezan a investigar para qué se utiliza cada una de esas herramientas. ¿Está bien? Twitter tiene un universo y sigue creciendo. El universo dice la ciencia que se expande todos los días, ¿verdad que sí? Y que si sigue como vamos a chocar con nuestra galaxia vecina. Twitter va por el mismo camino. ¿Está bien? Otra parte, y ya voy a ir finalizando, porque yo sé que ya es hora, pero como los del foro, los malvaditos estos me robaron y después se confabularon y me sonaron un reloj de 10 minutos. Bueno, la otra parte, para utilizar Twitter de una manera disruptiva en la educación, para romper, ¿verdad?, con el tradicionalismo pedagógico, podemos utilizarlo ¿para qué? Para difuminar información. No tan solo difuminar información, sino que nosotros podemos informar a otra comunidad y podemos también informarnos nosotros mismos. Yo aprendo todos los días con Twitter. Calderón, con Antonio, con María, con Ginette, con colaboradores de España, con colaboradores de Argentina, de Chile, de Venezuela, de todo el mundo. Comparto conocimiento. Para hacer un cuento largo o corto, esta presentación yo la confié, la lancé por Twitter. Se le envié a las personas que yo sigo aquí, que yo quería que ellos vieran que en Puerto Rico estamos adelante, y que nosotros sabemos respetar su conocimiento y que lo colaboramos con el mundo. Y en un día esta presentación por Facebook subió a 100 personas, a 100 visitas. 100 personas pasaron a verla. Hoy no sé
sé cómo está, pero yo creo que debe de tener más. Imagínense el poder que tiene Twitter, ¿verdad? Sírvase entonces para que esa información, a través de la tecnología, podamos educar a la sociedad enfocada en que en una innovación podemos fomentar la innovación dentro de nuestro Puerto Rico, dentro de nosotros, dentro de nuestra comunidad de aprendizaje, y podemos entonces desarrollar un concepto que yo estoy trabajando también con otros colegas y muchos están trabajando, que es desarrollar una sociedad 3.0. Una sociedad 3.0 es una sociedad de innovación. No hay que esperar que la web 2.0 evolucione a la 4, a la 5 o a la 6. Si ya la tecnología está ahí, ella, por naturaleza propia, sigue evolucionando y la gente sigue aportando. Y la sociedad que está pasando, ¿nos vamos a quedar en la sociedad 2.0? No. Debemos entonces nosotros fomentar una sociedad 3.0 gracias a la innovación. ¿Se acuerdan ahorita que le dije que por qué? Que me preguntaba qué pasaba en Puerto Rico. ¿Para qué educamos? En vez de estar enseñando con currículos orgánicos, que nuestros estudiantes creen con el conocimiento, como nos dice George Siemens, co-crear con ese conocimiento, que creen aplicaciones, que creen tecnología, para que para nosotros no comprarse al mundo, sino que el mundo venga a comprarnos a nosotros. Es interesante ese concepto. Y otro es que hay que aceptar Twitter nos ayuda no solo a desarrollar el conocimiento y tenemos que aprender a que estamos en la década del cerebro. ¿Gracias a qué? A la neuropsicología y a la neurociencia. Hay un término que a mí me gusta, hay una disciplina que se está gestando, una lástima que en América no haya poco, o en Europa, se llama la neuroeducación y ahí caemos todos nosotros. Y la neuroeducación nos dice, tenemos que educarlos para que generen mejores respuestas rápidas. Y con la tecnología, que es la interfase para desarrollar ese conocimiento, viene como amigo al dedo, como dice mi abuela. Es algo increíble. Debemos de crear con ese conocimiento, vuelvo y se lo repito. Tenemos que aprender a que todos nosotros y nuestros estudiantes tengamos un control de nuestro proceso de aprendizaje, no de producto de aprendizaje. Tenemos que aceptar ya que es un proceso. Ese contenido que ofrezcamos debe ser estimulante para el cerebro. Hablando con unos programadores, hace poco yo les decía que las redes sociales es el ejemplo dentro de la programación de cómo nosotros somos aquí. El ser humano ha llegado y ha evolucionado a tal nivel que no nos estamos dando cuenta, tristemente, porque no estudiamos nuestro querido cerebro. Las redes sociales es un reflejo de nosotros. Ya nosotros desarrollamos, tuvimos la capacidad de desarrollar esa red social. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan friendly con nosotros, gente? Porque es parte de esto. Es bien interesante. Debemos de crear redes y todo para que eso funcione mejor, para que el estudiante responda mejor, para que co-creemos mejor. ¿Por qué? Porque el fin debe de ser esa búsqueda del desarrollo de nuestro potencial humano y este nuevo ciclo en la sociedad del conocimiento. Aquí quiero compartirles estas competencias que ha desarrollado el Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, la Universidad de Phoenix, ha desarrollado, y esto ya varios compañeros he visto en sus presentaciones que han hablado de ello, y yo me hago eco, es que ellos han desarrollado para el 2020 las competencias que nosotros tenemos de desarrollar en nuestros entornos de aprendizaje. Fíjense en esto, un mundo de la informática, organizaciones superestructuradas, extrema longevidad, nueva ecología de los medios, crecimiento de las máquinas inteligentes y los sistemas, un mundo conectado globalmente. Y yo me pregunto, ¿cuándo nosotros aquí vamos a salir de los marcos curriculares antiguos que se crearon en el 2001? Y estamos en el 2012, gente. Ya nosotros no podemos estar utilizando eso porque la sociedad ha cambiado y el estudiante del 2001 no es el mismo estudiante del 2012. Por eso nosotros como educadores, yo les incito a que sean ustedes los que creen esos marcos curriculares, porque ustedes son los que saben, nosotros que estamos en el PIB, no la cabeza de arriba, bueno, el sistema no tiene cabeza,
Por eso es que está misogiónico por ahí, es la realidad. Es la verdad. Nosotros que sabemos cómo se va el cobre, aventurémonos a desarrollar el producto popular. El reto está ahí. Es triste, ¿verdad? 2020, en Puerto Rico, en el campo del diseño, estoy trabajando un poco lo que es el aprendizaje rizomático y es parecido a lo que es el aprendizaje en red. Lo que sucede es que a mí el aprendizaje en red todavía no me convence, porque